noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos la situación que vive Honduras en materia de seguridad ciudadana y cómo el crimen transnacional nos está dejando ubicados como país en un penoso lugar. Cómo deberá trabajarse, cómo estructurarse de cara a este final del 2022. Registramos en el primer semestre de este año los picos mayores o es a final del año donde la incidencia criminal en todas sus manifestaciones aumenta. De inmediato para abordar este tema tenemos a la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios, Migdonia Yestas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación a poder compartir y analizar esta situación de violencia y criminalidad que impera en el país, porque hemos básicamente naturalizado la violencia y nos hemos vuelto insensibles ante el fenómeno. Y ya no nos asusta que somos el tercer país más violento de Latinoamérica y que somos el primer país más violento en Centroamérica, a pesar de las disminuciones en todos los países de la tasa de homicidios. Ahora, el que nos estén reportando con frecuencia que los homicidios han bajado, esta es solo un área que afecta a la sociedad. Si revisamos otros factores para ir entrando en calor en este diálogo, ¿qué encontramos? ¿Qué dice ese último boletín del mes de julio? Sin duda, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha presentado un boletín especial donde establece que ha disminuido en los primeros 5 meses un 7%. 1.532 son los homicidios que se han presentado y esa disminución del 7%. El mes de enero es el más violento y hay departamentos que son especialmente violentos y que ahí es donde se produce el mayor número de homicidios, como por ejemplo Francisco Morazán, Cortés, Olancho, Atlántida, pero que hay dentro de esos departamentos municipios que son especialmente violentos. Y dentro de ellos está el municipio del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, también está Catacamas, que está entrando en los municipios más violentos, La Ceiba y Danlí. Lastimosamente, estos municipios presentan el número de homicidios y la tasa más alta. Revisemos este factor de Catacamas y Danlí. Son 2 municipios del oriente de Honduras. ¿Qué factor provoca esta incidencia? ¿Qué han revisado, Migdonia? Sin duda, como ya lo decías, el crimen organizado nacional y transnacional y la delincuencia común es la que aporta el mayor número. Hay que revisar Danlí, por ejemplo. El control del territorio que ya están ejerciendo las maras y las pandillas por efecto de que se van a acercar a un lugar donde han incluido o donde han desarrollado una cárcel de máxima seguridad como es la Tolva, ahí es donde también se está presentando mucha violencia y criminalidad. También el departamento de Olancho con su municipio Catacamas, ahí hay que analizar también toda esta traslado de grupos criminales precisamente porque se está sembrando plantas de coca en estos departamentos y en el municipio, por ejemplo, Patuca. Es penoso en este momento que municipios del departamento de Olancho se esté presentando que hayan descombrado 3 montañas, entre 30 y 60 manzanas de terreno para sembrar plantas de coca es una preocupación. Es decir, ya estamos situando al departamento de Olancho dentro de esa figuración de sectores rojos que en términos de la ubicación nos significa de alto peligro. Sin duda, los rojos tienen una tasa más alta del 16 por cada 100.000 habitantes, que es la tasa promedio y tasa parcial de este periodo. Y esos departamentos como Olancho, Francisco Morazán, que está más bajo, pero que también ha figurado por muchos tiempos, Atlántida, Cortés, Lloro,
son departamentos que están presentando arriba de esa tasa parcial de 16 por cada 100.000 habitantes. Y ahí hay que analizar tres cosas: la criminalidad organizada, el control del territorio que tienen las maras y las pandillas, las bandas criminales, y el narcotráfico, pero también estas dedicaciones exclusivas al microtráfico, al trasiego de drogas, armas y además la extorsión. Son de los problemas que es necesario poder desarrollar acciones y estrategias. Y contando además que hay muchos de estos departamentos que tienen gran influencia de la criminalidad organizada, pero además que hay temas de convivencia, riñas interpersonales, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que es necesario también trabajar, porque si lo dividimos en dos, criminalidad organizada y problemas de delincuencia común, y el de convivencia, podemos decir que pesa más el tema de la criminalidad. En promedio, el 67% tiene que ver con las muertes violentas, que son ajustes de cuenta en su modalidad sicarial, que tienen que ver con la criminalidad organizada. ¿Y la policía y el ejército, cuál es el rol que deberían de cumplir como tal frente a esta escalada? Sin duda, uno de los principales problemas es la investigación científica criminal, que dé cuenta de quiénes son los responsables, qué grupo de la criminalidad organizada está desarrollando muchas muertes violentas y que causan miedo en la población, pero también definir por qué les están quitando la vida, porque el problema de Honduras es que es a los jóvenes a los que más están matando o asesinando. Los jóvenes ser joven en Honduras es un factor de riesgo para ser víctima de violencia, ser joven menor de 30 años. Y ahí es donde está un principal problema, porque si ya decimos y definimos que son los jóvenes los que mueren violentamente, los que los obligan a involucrarse en actividades criminales, o que por falta de esos son problemas estructurales de acceso a educación, a salud o a fuentes de empleo, ellos se están involucrando, entonces ya tenemos que estamos perdiendo esa juventud que necesitamos fortalecer sus capacidades. Bueno, ya por la población afincada a nivel de Cortés con el Valle de Sula, que también involucra a Lloro, y en Francisco Morazán, el municipio del Distrito Central, se entiende que aquí sí se podría aspirar a tener sistemas de seguridad no efectivos, pero que pueden contribuir a bajar los índices. Pero cuando nos vamos a esa franja que abarca el resto del territorio nacional y encontramos estos números que van en ascenso, aquí nos han planteado, licenciada, y estas posibles rutas de solución. ¿Puede la policía comunitaria, de la cual se está hablando ahora, de su despliegue a nivel de país, ser el gran aliado de la sociedad para enfrentar a estas bandas criminales? ¿O qué análisis tiene? Sin duda, para el tema de criminalidad organizada, ahí no puede trabajar la población en general, precisamente porque ahí se requiere investigación criminal y mucho despliegue de fuerzas, y ahí Ejército y Policía Nacional, porque es un tema que no debe trabajar la ciudadanía. Donde debe trabajar y debe mancomunar esfuerzos y es con la policía comunitaria, precisamente porque se requiere que esa policía comunitaria esté, en primer lugar, al servicio de la ciudadanía, sabiendo cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus problemas, aunando esos esfuerzos para mejorar la seguridad del barrio. Lo que se quiere es mejorar la seguridad del barrio, de la colonia o del municipio. Pero eso requiere que la policía se gane la confianza de la ciudadanía, que poco a poco la ha ido recobrando, pero es necesario mucho más. Y ese vínculo solo debe establecerse a través de que la gente denuncia y que esa denuncia tiene respuesta correcta, que no se queda en proceso de investigación, porque de lo contrario la gente lo que va haciendo es desconfiar de una institución que necesita recobrar y fortalecerse como lo están haciendo en este momento. ¿Y ha rescatado esa credibilidad la policía para que el ciudadano se sienta comprometido a decir las cosas, o seguimos en esa aspiración?
Creo que es un proceso que debe ir avanzando. Si bien es cierto, después del proceso de depuración de la Policía Nacional, se han hecho muchos esfuerzos por recobrar la institucionalidad, por fortalecer las capacidades de los funcionarios policiales y porque estos se acerquen más a la ciudadanía. Obviamente hace falta mucho más, porque tiene que entrarles en sus conocimientos, en su chip, que hay un cambio de autoridades y por lo tanto hay un cambio de estrategias y que no se vale ese vínculo que se ha establecido o que han tenido en el pasado con los diferentes delitos o con la criminalidad organizada, incluyendo a narcotráfico, maras y pandillas o bandas criminales. Ahora, históricamente la policía ha iniciado un proceso de transformación. Se busca tener un agente del orden público, digamos que puro, pero esto obedece a todo un proceso. ¿Cómo debe ser esa organización de policía comunitaria? ¿Tomando parte del personal que ya está o formando una policía totalmente nueva? Sin duda hay elementos que son muy buenos. Los que trabajan en algunos programas educacionales, hay policías que pueden trabajar en esta policía y de hecho lo están demostrando, pero se requiere fortalecer sus capacidades para entender que ellos están trabajando y relacionándose con la comunidad y que no son los investigadores o los capturadores o los que van a hacer capturas, sino más bien que son los que trabajan para fortalecer la organización comunitaria, para enseñarle a los niños y niñas, para enseñarle a la comunidad cuáles son los factores de riesgo y cómo se debe prevenir la violencia. Esa es la policía comunitaria que se busca, porque de lo contrario tendremos más de lo mismo, que son los policías que por un lado van a investigar, por el otro lado van a capturar y después esos mismos van a hacerle de policía comunitaria. Algo así como una especie de alegrón de pueblo, diríamos, tierra adentro, que va a arrancar bien, que se va a ver una autoridad con músculo, pero se va a ir desvaneciendo esa fuerza. Sin duda, esa es una demanda que debe establecer la ciudadanía, en donde haya una posta policial, exigirle esa cercanía con la comunidad, porque de lo contrario vamos a ver, como los hemos visto siempre, o como la gente critica, viendo sus celulares o solo patrullando. Y ahí es donde está el problema, porque deben acercarse al pueblo mismo de donde vienen, y allí es necesario establecer acciones para trabajar de forma conjunta para reducir los altos niveles de violencia y criminalidad. Obviamente, la policía comunitaria va a atender muchos de los problemas que tienen que ver con la convivencia pacífica, que es lo que aspiramos todos. Está con nosotros Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo salvar a la población económicamente activa de nuestro país de entrar en estos grupos criminales? ¿Cuál es el trabajo que se debe realizar por la sociedad en general y el mismo Estado? Ya les tenemos esta respuesta. En estas muertes por causa externa, disminuyeron los homicidios en un 7%, disminuyeron los suicidios en promedio un 36%, pero sí aumentaron en promedio de un 16% los eventos de tránsito. Seguimos al banquillo. Está con nosotros la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios, la licenciada Migdonia Ayestas. Vamos a revisar esto de cómo está golpeando la criminalidad a la población económicamente activa. ¿Para dónde vamos? ¿Qué nos depara con nuestra fuerza laboral? Porque ya no solo es el hecho de que estamos viendo que se están yendo para los Estados Unidos. Si el problema es que los que se quedan aquí los están matando. Como socióloga, porque también tiene la posibilidad del análisis por esa ruta, licenciada Ayestas, ¿qué conclusión tienen? ¿Qué es lo que pasa? Sin duda hay factores asociados a la violencia y dentro de estos factores asociados podemos decir lo que establecían: la proliferación de las armas de fuego, la pobreza, la falta de fuentes de empleo, que no se le ha dado el interés y las estrategias adecuadas para que la juventud pueda tener mejor calidad de educación, calidad de salud,
el acceso a una salud digna, a una fuente de empleo digna, son de los principales problemas. Por eso es que los jóvenes están siendo víctimas y por eso es que los jóvenes en su mayoría también están saliendo del país. Estamos perdiendo efectivamente esa fuerza laboral que Honduras necesita. Y ya como lo decía Francisco Morazán, los jóvenes son los llamados a fortalecer este país. Y eso es lo que estamos perdiendo en este momento. Por eso es que si vemos y analizamos quiénes son las principales víctimas de la violencia, son los jóvenes. Pero si lo desagregamos, la mayoría de estos son hombres, 132 mujeres y 1.398 son los hombres los que han perdido la vida en estos primeros 5 meses del año. Bueno, vamos entonces, primera línea, los feminicidios. 18 a 29 años, esa es la edad, ¿verdad? Hay un total de 44 y también agarramos un segmento de entre 30 y 59 años, también hay mucha actividad laboral. ¿Qué común denominador encontramos en el fallecimiento de damas? Sin duda, la edad es que mueren en cualquier edad de la vida. El rango etario no es una condición para que una mujer pierda la vida, porque la pierde en todos los rangos, desde el nacimiento hasta más de 60 años. Pero si lo analizamos, en Honduras, ser joven es un riesgo. Vemos de 0 a 17 y de 18 a 29, 44. Pero cuando ya son adultos mayores de 30 en adelante es donde se presentan más violencia en mujeres. Sin duda, la violencia contra la mujer es un problema precisamente por el machismo arraigado, por esa conducta patriarcal que los hombres creen tener derecho de dominar y de volver sumisa a las mujeres. Y eso hace que haya mucha muerte violenta, especialmente en jóvenes. Mujeres jóvenes es la principal razón para quitarle la vida, porque son sus parejas y ahí es donde se vuelve femicidio. ¿Hay algún dato que manejen ustedes que tenga que ver con el tema de narcotráfico, crimen organizado en ese rango de feminicidios? Fíjese que cuando analizamos las muertes violentas de mujeres y femicidios, también analizamos si estas estaban vinculadas con la criminalidad organizada. Y efectivamente, como lo han dicho, hay mujeres, pero no es el gran número como se ha evidenciado. En promedio, entre 5 y 8 mujeres anualmente son las que están participando en la criminalidad organizada y que están perdiendo la vida precisamente porque quedaron mal con el tema. En su mayoría, las muertes violentas de mujeres tienen que ver con el femicidio. Un hombre en su condición de pareja, expareja, exnovio. Y vimos el ejemplo que hasta en Estados Unidos un muchacho de Olancho le quitó la vida en Estados Unidos a su expareja, porque el comportamiento lo va a demostrar en cualquier ambiente donde se desarrolle, porque es que hemos aprendido que las mujeres son para dominar y eso es lo que hay que evitar y hay que enseñar en la familia, en la escuela y en la sociedad, que las mujeres somos iguales y deben respetarnos los derechos y la dignidad para que no haya tanta violencia. Por eso es que año con año, y vemos que entre el año 2021 y el año 2022 hay y va aumentando esa violencia contra las mujeres y sobre todo en femicidios. Bueno, vamos a ver producción, María Isabel, si nos ubica nuevamente el mismo cuadro. Aquí estamos. Vamos al espacio de los varones, los hombres. Se mantiene en esa población entre 18 años, 29 y luego el rango de 30 a 59, la mayor cantidad de crímenes hacia los varones, común denominador del acontecimiento. Sin duda, la violencia tiene rostro de hombre y por eso es que siempre y generalmente el 90% de la violencia es en hombres y el 10% en mujeres. Y en el rango etario donde, por eso es que los ponemos amplios, que sean las personas con mayoría de edad, después, que no son jóvenes, de 30 en adelante es también en hombres. 734 es la violencia que se está presentando en ese rango etario. Pero
en jóvenes también de 0 a 29 años o a 30 años también se está presentando y vemos 58 en niños y niñas y 505 en jóvenes entre 18 y 29 años. Esta es una edad donde están construyendo su identidad, donde los jóvenes están viendo que estudian, que van a trabajar, donde también se les está obligando o están perteneciendo a estos grupos criminales y precisamente en todo este caldo de cultivo para que tengan tanta violencia y criminalidad. Quiero hacer una separación porque han insistido las autoridades que cuando presentamos estas cifras, una gran cantidad de estos decesos es por accidentes de tránsito. Y se incluye como muerte violenta. Se debería avanzar para hacer una separación y tener números más aproximados, porque muerte al final es muerte, es un deceso que suma como tal, pero separar lo que tiene que ver con una ejecución, bien sea con un arma de fuego, un arma blanca o un arma contundente frente al accidente de tránsito, Migdonia. Sin duda, el observatorio tiene 16 años de hacer análisis sobre muertes por causa externa, que es como se llama. Y son las muertes que no son productos de una enfermedad, no es una cardiopatía ni otro problema por lo que perdió la vida. Es que esa persona no debió morir. Y dentro de esas muertes por causa externa, el principal es el homicidio. ¿Por qué analizamos siempre el homicidio? Porque es el indicador que en el gobierno anterior era el único que querían analizar. Pero dentro de estas muertes por causa externa están, aparte del homicidio, están los eventos de tránsito, los suicidios y las muertes indeterminadas. Porque vea que aquí, perdone, aquí vamos a revisar, esta es la muerte de tránsito. No, esta es... Eventos de tránsito. Eventos de tránsito. Sí. Entonces, se separan de los homicidios precisamente porque tienen características diferentes. Y ahí es donde se evidencia qué es lo que está pasando. Aquí en eventos de tránsito ya vemos que no son 132 mujeres, sino que son 111 y 670 varones. Bueno, hay mucho, no sé si llamar violencia, hay mucho estrés, de repente se presenta mucha ansiedad en la conducción o en un evento de tránsito por esas cifras elevadas. Sin duda son muertes violentas. Obviamente siempre les hemos llamado accidentes de tránsito. La gente no está preparada que va a salir con el carro y ir a atropellar a todo el que encuentre, ¿no? O obviamente ahí hay conductas temerarias que afectan primero al que va conduciendo y después a los terceros. Dentro de eso también, y ahí hay que hacer un apartado, es que en esas muertes por causa externa, disminuyeron los homicidios en un 7%, disminuyeron los suicidios en promedio un 36%, pero sí aumentaron en promedio de un 16% los eventos de tránsito. Lo vemos cada día y hay vehículos o rastras que en un solo están quitándole la vida a 2, a 3, a una persona y eso se vuelve un problema precisamente porque exceso de velocidad, mal estado de las carreteras, el conducir en estado de ebriedad, el conducir leyendo sus teléfonos y mandando mensajes o grabándose y demás, se vuelven conductas temerarias que es necesario que se puedan establecer acciones, porque de lo contrario vamos a seguir viendo tantas muertes violentas en accidentes de tránsito. Este es el evento, Migdonia, que con una política integral adecuada se puede reducir sustancialmente. Sí. ¿O hay algún otro dentro del análisis que también puede sumar a que estas cifras se vayan estrechando? Sin duda. El respeto a la norma va a ser importante. Primero, de parte de las autoridades que hagan que respete y después de parte de la población que respete las normas de tránsito. Igual que en los suicidios, pero en los suicidios no necesitamos policías y militares para disminuir los suicidios, sino que en los centros de salud, en los hospitales, puedan haber más trabajadores sociales, psicólogos,
psiquiatras que atiendan el estado anímico de muchas personas. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos cargando con el peso de muchas culpas y de muchos problemas que es necesario que alguien, que un experto, y obviamente ya decía, no necesitamos un policía, un militar, necesitamos especialistas para que puedan atender a la ciudadanía. Por eso es que es necesario. Y en el tema de los homicidios, las estrategias son importantes y las estrategias de control del delito. Las estrategias de disuasión sí son importantes, pero prevención de la violencia, rehabilitación de las personas que han cometido un hecho o que están involucradas y la reinserción social son importantes en esas estrategias de seguridad ciudadana. Bueno, aquí tenemos los suicidios visualizados en pantalla, Migdonia. Mujeres 36, vamos a dar los totales, los varones 133. Y en diferentes edades. Y me llama la atención el análisis que han hecho ustedes en cuanto a los factores que están llevando a la autodestrucción. Por eso es que es una muerte violenta, porque si vemos el concepto que la OPS habla sobre violencia, el uso de la fuerza de hecho como amenaza contra uno mismo, esos son los suicidios, y contra otra persona son los eventos de tránsito o los homicidios. Y en los suicidios, si ven, la gente toma la fatal decisión en un 58% y hace una asfixia por suspensión. Luego, en un 26.6% toma medicamentos tóxicos y muchos que están a la venta libre en agrocomerciales o en farmacias. Y el 6.5% utiliza el arma de fuego. Y ahí es importante analizarlo. En los homicidios, el 70% de las muertes violentas utilizan el instrumento de muerte, el arma de fuego. Pero en los suicidios ocupa el tercer lugar el arma de fuego. Por eso es que vemos qué utiliza, qué instrumento, qué mecanismo está utilizando una persona para quitarse la vida, es estos tres mecanismos. Y ahí es donde es necesario regular la venta de medicamentos o de tóxicos, el uso de la arma de fuego y además ver que los padres y madres de familia, porque si vemos las edades, hay niños entre 0 y 17 años, hay 14 niños y niñas, pero también menores o jóvenes entre 18 y 29 años, 57 casos. Ahí es necesario también el que los padres y madres de familia supervisen qué están haciendo las niñas y los niños para evitar que esto les pase y buscar la atención y la ayuda adecuada. Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios, está con nosotros hoy aquí en el banquillo. Hacemos una pausa. Nos quedamos con esto de los suicidios. Vamos a revisar esa alta incidencia aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Qué es lo que priva? El hacinamiento, la inseguridad en que se vive a nivel de esta gran ciudad. Después de la pausa. Donde se requiere que nuestras autoridades empiecen a decomisar y a destruir armas de fuego, que primero, para que no sean utilizadas, las que decomisan, no sean utilizadas en otros eventos, que eso se vuelve un problema en el país. Seguimos al banquillo, está con nosotros Migdonia Yestas. Tenemos pendiente el tema de los suicidios. Tegucigalpa y San Pedro Sula. Bueno, hay una gran cantidad de habitantes concentrados en estos sitios, pero ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los factores que nos llevan a la muerte? Sin duda, dentro de los suicidios podemos analizarlos por edad. Muchos de los niños y niñas se suicidan porque tienen problemas con sus amigos, les hacen bullying, porque sacan malas calificaciones y temen que sus padres puedan castigarlos severamente. Hay muchas de las causas. Pero también en jóvenes, cuando hay una ruptura en sus relaciones de parejas, cuando pierden el empleo,
tienen muchas deudas, empiezan a ese análisis de decidir quitarse la vida. Pero hay muchos factores, sin duda, que se pueden analizar individualmente, que pueden ser desde la niñez, en la juventud o el adulto mayor. Cuando un adulto mayor se queda solo, cuando no recibe la atención adecuada de su familia, eso hace también y motiva para que esta persona decida o no quitarse la vida. El control de armas, ¿cómo se debe estructurar? Porque este es un tema que ya muchos nos dicen es hasta trillado. Vivimos repitiendo constantemente que habrá que entrar a un programa de desarme efectivo, pero nunca se hace. Sin duda, el arma de fuego está presente en todas las muertes por causa externa y sobre todo en los homicidios, porque es el principal instrumento. El problema en Honduras es que el registro todavía es insuficiente, el registro de las armas de fuego. Y cuando piden un desarme o una veda, a quienes están afectando es a los honestos que no van a, o que tienen registrada su arma de fuego. Y ahí es donde se vuelve un problema porque la proliferación de armas ilícitas, ese trasiego de armas que no sabemos por dónde entran y hemos visto que hasta que en barco, que en vehículo, que en todos los puntos ciegos del país entran muchas armas de fuego y que están en manos de la población, que obviamente porque son de uso prohibido, están prohibidas en la ley, es que no las registran. Y esas armas son las que causan muchas muertes violentas. Por eso es que la gente reclama y establece, van a desarmar a los honestos, porque los que tienen estas armas ilegales generalmente las tienen, y ya lo hemos visto en incautaciones, hasta enterradas en las salas de su casa y prestas para cuando van a desarrollar una actividad criminal, es que destruyen hasta el piso de su casa para sacarlas. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que se requiere una investigación criminal que dé cuenta de quiénes son los que tienen esas armas de fuego y que esas armas en qué evento o en qué escena de crimen fueron usadas. Y obviamente lo van a hacer en las armas que están legalmente registradas y no en las otras. Porque el problema es que ¿cuántas armas de fuego están registradas? En promedio son 600,000. Entonces, pero ¿cuántas son? Es la interrogante que nunca terminamos de conocer, por deficiencia de las mismas autoridades que no entran en procesos que, por más que nos pongan de ejemplo, Colón ha sido un proyecto fallido, porque ahí hay muertes hasta de policías que están armados. ¿Y desarman a quién? ¿A los grupos campesinos? Pero a las empresas de seguridad que están cuidando propiedades, y en ese departamento hay un desarme y ellos tienen las armas. Eso se vuelve un problema porque está a juicio de cada autoridad que aplica la ley como quiere. Y eso se vuelve un problema porque además, ¿cuántas armas ilícitas hay? En promedio es 1.200.000 armas de fuego de diferentes calibres que están en manos de la población. Y donde se requiere que nuestras autoridades empiecen a decomisar y a destruir armas de fuego, que primero, para que no sean utilizadas, las que decomisan, no sean utilizadas en otros eventos, que eso se vuelve un problema en el país. ¿Y qué proyecto o qué programa se deberá estructurar a nivel macro para que cuando se registre el comiso también esa cadena de custodia funcione? Porque aquí como que vamos tapando portillos, pero los que estamos dejando abiertos, pues sí que alertan. Y si no, miremos el último acontecimiento de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, de donde el propio Ministerio Público reconoce que armas decomisadas y de grueso calibre salieron. Y muy bien, gracias. Sin duda han habido muchos eventos, desde NACO, desde 3.000 armas en los Cobras, en el Ministerio Público, en Medicina Forense. Siempre hay pérdidas de esas armas que están en comiso. Por eso es que es importante la cadena de custodia, porque saber en manos de quién
quién es el funcionario responsable de esas armas y que haya un buen almacenamiento, que eso se vuelve un problema y que no quede a discreción de los funcionarios porque si no las van a tomar prestadas para ir a una escena de crimen. Y eso se vuelve, por eso es que entran en desconfianza los funcionarios policiales y militares en este caso, precisamente porque siempre dicen sí, son con las mismas armas que han decomisado, que están en las mismas escenas de crimen. Ahí es donde es necesario una buena cadena de custodia y un almacenamiento. Y en un tiempo prudencial, cuando ya no se necesiten para demostrar en un juicio que se puedan destruir. Y hay programas internacionales para destrucción de armas que se pueden construir hasta monumentos, porque no solo es cortarlas, porque si no se pueden, esas partes se pueden volver a armar, sino que es volver al estado original del hierro para poder trabajarlo y incluso poder definir que podamos construir un monumento de la paz. Es decir, procesos de fundición. Fundición de armas. Ahí es donde es necesario. Esa es la recomendación internacional en el tema cuando se van a destruir las armas. No solo es cortarlas en partes. Ya hemos tenido ejemplos que se usan esas partes para volver a armar otras. Por eso es que hay que fundirlas. ¿Y hay, Migdonia, algún aproximado o por lo menos saber dónde está la mayor cantidad de estas armas ilegales en esa sociedad dispersa? Si son maras y pandillas, exmilitares, AMPA, propiamente AMPA, ¿o quién? Sin duda, lo que sabemos es lo que dice la norma internacional, que de acuerdo a las armas registradas, el doble de eso es lo que está en manos de la población. Y ahí decimos en manos de la población, pero realmente es de la criminalidad organizada transnacional. Y ahí hay que incluir el narcotráfico, las maras y las pandillas y las bandas criminales. Y sin duda habrá mucha población que tenga, por ejemplo, AK-47, que las tiene escondidas precisamente porque ha sido remanente de las dos guerras que hemos tenido en Centroamérica. Es un problema que es necesario estudiarlo y estudiarlos con los que están a favor y los que están en contra de los desarmes, precisamente para llegar a un buen puerto y poder sacar de circulación muchas armas que están quitándole la vida, que esas armas están en manos de personas que intencionalmente le están quitando la vida a otras personas. Migdonia, y estos procesos que ha iniciado El Salvador, ¿qué tanto podrían tener un efecto en nuestro país? ¿Se puede medir o son dos escenarios completamente distantes hablar de comparativos? Estrictamente enfocándonos en las acciones hacia los grupos antisociales. Sin duda, El Salvador está pasando por una época donde se le estaba aumentando la violencia y creer que solo las solo las maras y las pandillas son las que provocan tanta violencia es reducir el fenómeno. Y uno de los principales problemas es que sin garantías empiezan a privar de libertad y sin juicios justos empiezan a privar de libertad a muchos jóvenes. Ver a la juventud como un problema y solo aplicar el Código Penal a esos jóvenes sin dar la oportunidad y sin que hayan tenido la oportunidad de tener una esperanza de vida, que tengan acceso a educación de calidad y una salud adecuada y fuentes de empleo, es negar esa oportunidad a los que estaban marginados y que al final los excluimos socialmente y por lo tanto entonces hay que privarlos de su libertad. Por eso es que en el país no conviene ver a los jóvenes solamente como enemigos. Si sabemos que hay un problema y que las maras y las pandillas son un problema porque controlan el territorio en municipios específicos, hay que pedir permiso para entrar y salir, para desarrollar actividades en esos barrios porque tienen un control exagerado de la población y la población no denuncia precisamente por el miedo y por todo el miedo que les ha hecho tener en esos barrios. Pero además, esas actividades ilícitas por lo que controlan el territorio, la extorsión y la venta de drogas, igual que se puede establecer que ya están en el sicariato, esa modalidad de ajuste de cuenta que se les paga a una persona porque le quite la vida a otro, también se vuelve un problema y ese territorio está albergando a muchos de estos jóvenes que es necesario saber quiénes son,
y ver qué se puede hacer por ellos. ¿Y hay programas adecuados para hacerle frente a esa reinserción que históricamente se habla, pero parece que son proyectos fallidos? Hay experiencias exitosas en reinserción social. Obviamente la prevención y la reinserción y la rehabilitación Pero atacándolos o tocando en qué nivel de su etapa de formación, si cabe ese término, porque aquí hay tipos que son especialistas ya. Obviamente hay personas que ya están como el cáncer, que están invadidos totalmente y difícilmente se van a poder rehabilitar. Pero si vemos en los niños, en las niñas, en los jóvenes que están incursionando apenas, sí se puede rehabilitar, sí se puede reinsertar y sí se puede enseñar valores, actitudes, comportamientos que les puedan entrar a esa sociedad que los ha excluido. Por eso es que es importante la prevención, enseñarles factores de riesgo, enseñarles a la no violencia, a que no se involucren con estas actividades criminales, pero también a los que ya han iniciado ese proceso, poder rehabilitarlos sí va a ser importante, incluyendo esa rehabilitación social de los privados de libertad, que en Honduras se cree que son leprosos y que van a ser almacenes humanos, las cárceles, y por lo tanto no tienen ningún derecho. Y hay que recordar que el único derecho que han perdido es la libertad. Los demás, el Estado de Honduras debe garantizarlos. Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudio. Vamos a una pausa, ya regresamos con más. Pero es necesario darle respuestas al Estado, porque quedarnos en que estamos en proceso de investigación en Honduras desde el 2004 hasta la fecha, más de 83,000 muertes violentas homicidas están ahí, están en proceso de investigación criminal. Seguimos al banquillo, está con nosotros la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios. La investigación criminal, aquí ustedes nos reportan y nos ponen cuadros estadísticos de alarma. Hubo periodos donde fuimos de las naciones más violentas de la tierra y muchas de las interrogantes, aún sin respuesta, es ¿y los hechores? ¿Qué pasa con esa área? ¿Cómo fortalecerle y darle la seguridad al ciudadano y sobre todo a los parientes de las víctimas que los hechores son detenidos? Sin duda, el talón de Aquiles de la seguridad en Honduras y de los procesos y de la Policía Nacional o del Ministerio Público es la investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables de una muerte violenta y por qué le quitaron la vida. Eso tiene que ver con la investigación. Es necesario desarrollar procesos expeditos. Sabemos que las primeras 48 horas son importantes en una investigación y que puede tardarse mucho tiempo en saber quiénes son los responsables de un hecho criminal, pero es necesario darle respuestas al Estado. Porque quedarnos en que estamos en proceso de investigación en Honduras desde el 2004 hasta la fecha, más de 83,000 muertes violentas homicidas están ahí, están en proceso de investigación criminal. Por eso es que se establece que en promedio la mayoría o el 95% quedan en impunidad, porque no se desarrolló una investigación criminal, no se interpuso una acción criminal precisamente porque no habían pruebas y sustentadas tampoco, y no se judicializó a nadie. Bien pocos son los casos que llegan a una sentencia, y eso se vuelve un problema porque cuando no hay investigación científica, cuando hay tanta impunidad, eso da pie para que haya más violencia. Se genera controversia, Migdonia, cuando por un lado la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que forma parte de la estructura del Ministerio Público, parte con esos procesos de investigación que por ley les corresponden frente a las acciones e iniciativas que toma la policía con sus unidades de investigación, y también hacen un mismo trabajo, si cabe. Sin duda
se han dividido los esfuerzos y la investigación criminal lo que hace es apoyar al fiscal que va a interponer la acción penal. En teoría están bajo la tutela o el apoyo, están apoyando a las fiscalías. Y por eso es que el definir quién va a investigar o si hacen esfuerzos conjuntos, porque el problema de Honduras es que nadie comparte información, y menos en procesos de investigación, porque entra en la teoría. Hay celos. Entra en la teoría de celos, de poca transparencia, de que están vinculados con actividades delictivas y por lo tanto se les va a cortar o que van a definir que ese proceso se cayó, la investigación, precisamente porque se filtró información. Entonces ahí es donde está el problema. Por eso es que tener funcionarios responsables que den cuenta de lo que está pasando en el país y que no se estén involucrando con ningún tipo de criminalidad organizada o de delincuencia común va a ser necesario, porque lo que se requiere es irlos evaluando, ese proceso de gestión por resultados, para que den cuenta de lo que está pasando en el país, porque ya no solo es en este momento, con un cambio de gobierno, decir estamos en proceso de investigación. Más bien lo que corresponde es, hemos investigado, interpusimos acción penal, esta investigación tiene las pruebas y el sustento necesario para que se judicialice y no que se capture hoy y se saquen después. Y ustedes como observatorio y con los equipos de investigación han ofrecido colaboración. Le traslado esta inquietud porque uno de los crímenes de más alto impacto de los últimos tiempos, por la participación de la universidad, se resolvió. Es el crimen lamentable del hijo de la entonces rectora universitaria, Julieta Castellanos, que se probó y se certificó mediante prueba científica cómo, cuándo y dónde había sido el hecho. Y ahora estamos enfrentando a procesos donde crímenes de alto impacto siguen sin tener la certeza de quiénes lo cometieron. ¿Qué hacer y cómo plantearse una respuesta contundente a la población? Sin duda, como Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, trabajamos en forma conjunta con la Policía Nacional, con el Viceministerio de Seguridad que dirige la doctora Yulisa Villanueva. Obviamente tenemos largo tiempo de trabajar de forma conjunta, y con el doctor Sánchez, precisamente para poder apoyarlos. Este proceso de veeduría social que hacemos como observatorio da cuenta de esos análisis, y esos análisis a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal, para apoyar a la ciudadanía, a las alcaldías municipales, a las organizaciones de la sociedad civil, a que se pueda establecer acciones y estrategias para prevenir la violencia, porque lo que vamos buscando siempre es las acciones en materia de prevención. ¿Por qué? Porque no nos corresponde a nosotros hacer la investigación científica criminal, porque ya la ley establece quiénes son los responsables. Nosotros debemos trabajar con la ciudadanía, y lo hacemos trabajando con la ciudadanía, y ahí es donde la universidad nos faculta en la vinculación universidad-sociedad para desarrollar acciones con los municipios, con las organizaciones de la sociedad civil, para prevenir la violencia. Y dadas las circunstancias que vivimos hoy, donde el crimen de alto impacto se ha vuelto común. Miremos este último hecho donde murió el hijo del expresidente Lobo. Es un momento para solicitar la cooperación externa, aunque ya se ha hecho en otros casos, y creo que en este crimen también se está trabajando, pero también pedir el apoyo del ejército con sus unidades que ahí están y que de pronto les han apartado, Migdonia. Sin duda es necesario el trabajo interinstitucional. La unión de fuerzas va a dar mejores resultados aquí y en cualquier parte del país. Por eso es que es necesario esa interinstitucionalidad. El Ministerio Público, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público deben trabajar de forma conjunta para que estos procesos de investigación y de judicialización
tengan los mejores esfuerzos. Solo así vamos a darnos cuenta de lo que está pasando, porque un crimen de alto impacto, como es este homicidio múltiple, que ya van 30 con 111 víctimas y que genera el miedo, sí afecta a la población en general, porque siempre se dice, si eso le pasó a un expresidente, ¿qué le puede pasar a una persona de un barrio y una colonia postergados? Y eso es lo que genera el miedo en la población. Que hayan tomado la decisión de volver con los militares a la calle advierte que en estos últimos meses puede generar una tendencia mucho más hacia la baja de la criminalidad. Sin duda tiene que ser esfuerzos conjuntos. El control, es decir, mandar a militares y policías a las calles, lo que hace es el efecto de eso, que estamos disuadiendo el delito. Pero también tiene que unirse acciones de prevención de la violencia, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es control del delito, pero no siempre eso tiene que ver, porque puede que capturen unos y se van a involucrar otros, y siempre va a ir ese recambio generacional del crimen organizado, de la delincuencia común o de las maras y las pandillas o del grupo de narcotráfico. Siempre van a reclutar nuevos jóvenes para que participen en actividades. Por eso es que ese esfuerzo de trabajar de forma conjunta va a ser importante, y sobre todo focalizarlos en lugares donde ya se está produciendo, sembrando plantas de coca, haciendo y desarrollando narcolaboratorios o narcopistas, pero que también hay un control excesivo en la población, como muchos barrios y colonias de estos municipios que son los más violentos, sí es necesario. Bueno, cierro con usted agradeciendo su tiempo, porque van a decir solo señalamientos negativos se han dado, pero también hay fortaleza. ¿Cuáles se pueden enumerar como puntos básicos y claves para mejorar? Y si hoy obtenemos calificación 8, pues mañana logremos un 10. La investigación criminal, que ya decíamos, el fortalecimiento de las personas o de los funcionarios para que se vuelque a policía comunitaria va a ser importante. El trabajo interinstitucional es un tema que requiere, y evaluación por resultados para que menos funcionarios policiales o militares se involucren en actividades ilícitas son temas que es necesario avanzar. Y un tema importante es esa policía comunitaria más cercana a la ciudadanía, esa policía que pueda saber cuáles son los problemas y que actúe en consecuencia, es importante en este país, porque de lo contrario siempre vamos a estar contando cuántas son las muertes por causa externa en el país sin ningún resultado, y aumentando esa larga lista de personas, de familias que lloran por todas las personas que han perdido la vida, y el aumento a esa impunidad que hay en Honduras. Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la máxima casa de estudios, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.